lugar, Señor, de tu Espíritu Santo. Cada área de nuestra vida sea llena por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Jesús. Necesitamos sentir ese viento fresco, necesitamos ese viento fresco de parte de Dios. ¿Sabes? Mientras cantábamos me vino a la memoria una vieja escena de la película Titanic, una escena que quedó inmortalizada, ¿no? Una escena romántica cuando estaban en medio del viaje Leonardo DiCaprio y su amada, con quien estaban ahí construyendo una relación naciente, y en un momento ellos se van a la proa del barco, ¿no? Y bueno, abrazados, y de repente ellos cierran sus ojos, abren sus brazos, lo recordás, cierran sus ojos y el viento comienza a pegarles en la cara, ¿no? Y entonces en ese momento se ve en ellos un sentimiento de completa libertad, ¿no? Frente a la inmensidad del mar, y cierran sus ojos y el viento les golpea la cara y parece que son completamente libres y plenos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Así como ellos hicieron en aquella escena, ¿no? de esta película que quedó inmortalizada, necesitamos eso, ¿no? Cerrar nuestros ojos y percibir ese viento fresco. Hoy necesitamos percibir lo que viene de parte de Dios. No se trata de razonar, sino que se trata de percibir, ¿no? Si logramos percibir lo que viene de parte del Espíritu de Dios, entonces vamos a ser completamente libres y completamente llenos. No razonando, no razonando, porque es imposible entender a Dios. Dice que sus caminos son insondables, y Dios es infinito, es imposible entenderlo, pero podemos percibir lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros. Entonces, cantemos una vez más esta estrofa, este coro, y así como Leonardo DiCaprio y su prometida, cerrá tus ojos, levantá tus manos y deja que el viento fresco golpee en tu espíritu, no en tu alma, no en tu cuerpo, en tu espíritu, porque Dios es espíritu. Señor, te damos gracias en esta noche porque podemos percibir lo que viene del Espíritu de Dios. Y lo que percibimos es tu amor, es tu gracia incondicional, es tu compañía permanente, tu provisión y tu suministro inagotable, Señor. Percibimos tu gracia y tu amor en medio nuestro y declaramos que somos una comunidad de fe, que estamos en camino a la perfección, y mientras transitamos, tu gracia, Señor, va completando la obra
y nos va renovando. Por eso te pedimos ahora que abras nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra y entender el mensaje que vos tenés para nosotros en esta noche, Señor, para que podamos avanzar permanentemente y nada, absolutamente nada, nos detenga de poder crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Muy bienvenidos. Gracias, chicos. Gracias, la verdad. Qué bien nos hace compartir todos juntos este tiempo de adoración comunitaria, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De tener comunión, ¿no? De tener comunión los unos con los otros. Y no es lo mismo, ¿no? Cuando vos cantás solo en tu casa, vos podés poner ahí tu CD, tu Spotify, pero cuando estamos juntos, ¿no? Hay una unción corporativa que se mueve, que nos renueva, que nos llena, y eso realmente nos hace bien. Quiero compartirte una palabra que ha sido, bueno, el fruto de mi meditación personal a lo largo de todas estas semanas. Cada semana trato de traer una palabra nueva a mi mente y masticarla de alguna manera, de procesarla, ¿no? Para que se cumpla lo que dice la Biblia, ¿no? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y de vuestro entendimiento para que podáis comprobar, ¿no? Cuál es la buena voluntad de Dios. Y esta palabra la he llamado cuando todas las probabilidades están en tu contra, ¿no? ¿Escuchaste ese dicho que dice, parece que el universo conspira contra mí, ¿no? O sea, todos están en contra mío, todo me sale mal. Y a veces nos pasa así, ¿no? Algunos quizás has tenido una semana difícil, a lo mejor estás luchando con alguna enfermedad y recibiste el resultado de un análisis que te era contrario, o estabas intentando pagar alguna deuda y ese dinero que pensabas que te iba a ingresar no te ingresó, o llegaste a tu casa, ¿no? Y tu esposa o tu esposo te contestó de una manera que no esperabas, ¿no? Y eso cambió completamente tu día, tu semana, y muchas veces nos pasan así, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando todas las probabilidades están en contra nuestro? Por eso quiero compartirte una palabra que tiene que ver con la tribu de Benjamín cuando ellos estaban rodeados por los enemigos. Una palabra, creo que nunca hemos compartido esta palabra, o al menos no lo recuerdo. Y quiero compartirte esta enseñanza fresca para que podamos extraer dos principios importantes que estoy seguro nos van a ayudar a crecer. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, vamos a leer del versículo 5 y al 7, y te invito a que naveguemos por la Biblia juntos, ¿no? Que surfiemos estas olas, ¿no? de aprendizaje de la palabra de Dios, y vamos a ir leyendo, ¿no? en unos minutos tan solamente varios pasajes de 2 capítulos del libro de Primera de Samuel, capítulo 13 y 14, ¿no? Como para poder mirar toda la narrativa completa y tratar de extraer una enseñanza. Acordate, esto tiene que ver, ¿no? Cuando la tribu de Benjamín estaba rodeados por enemigos, y dice así la Escritura: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. O sea, no es algo bueno. Cuando alguien se junta para pelear en tu contra, no es algo bueno. En tu trabajo, cuando tu jefe te pelea, no es algo bueno. En tu familia, cuando parece que todos se ponen de acuerdo, no es algo bueno. Y dice que se juntaron los filisteos para pelear contra Israel, 30.000 carros. ¡Wow! 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, quiero detenerme acá para que puedas dimensionar, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Cuando la Biblia dice los enemigos se juntaron para hablar. Dice 30.000 carros de los filisteos, era parte del ejército, ¿no? O sea, creo que en mi mente yo no alcanzo a dimensionar cuántos eran. ¿Cuánto espacio ocupan 30.000 carros? ¿No? Imagínate, bueno, cada carro vamos a suponer que tenía un caballo cada uno de los carros. Imagínate como si pusiéramos, ¿no? 30.000 pickups, una al lado de la otra. 30.000 pickups todoterreno. ¡Wow! 30.000, no sé, creo que tendríamos que hacer sombrerito arriba de nuestros ojos para ver hasta dónde llega nuestra vista, ¿no? 30.000 carros se juntaron, dice, y 6.000 hombres de a caballo.
Eso solamente, bueno, lo que sería la infantería, podríamos decir, algo así, infantería se llama. Y dice que la gente era numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, realmente estaban en un serio problema. Dice, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, ¿no? O sea, cuando vieron todo esto, yo me imagino, le empezaron a temblar las rodillas. ¿Y ahora qué hacemos, no? Fíjate, tanto se asustaron que dice la Biblia, se empezaron a esconder en cuevas, en fosos, en peñascos, en roca y en cisterna. Y no solamente eso, dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. O sea, los abandonaron. O sea, cuando se la vieron en problemas, viste que dice, soldado que huye sirve para otra batalla, dice así. No, bueno, esto, o sea, cuando se la vieron difícil se tomaron el raje, ¿no? O sea, no solamente pasaron a otras tierras, algunos se pasaron al bando de los enemigos. O sea, estaban en una situación embarazosa, diría alguno. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, la situación era difícil. La situación era difícil. Y te comparto esta palabra porque tengo la sensación de que espiritualmente hablando estamos en este momento ahora, ¿no? Esto que está pasando en este tiempo presente, ¿no? O sea, vivimos agobiados por situaciones que de alguna o de otra manera tratan de asaltar nuestra mente permanentemente, ¿no? Y muchas veces nos sentimos como oprimidos, aprisionados. O sea, ¿cuántas cosas nos suceden en la vida con las que luchamos cotidianamente, ¿no? Ideología de género, inflación, pobreza, inseguridad. Cada uno de estos enemigos trata de robarte algo, ¿no? O sea, cuando aparece la ideología de género de alguna manera, ¿no? Es un pensamiento confuso que trata de robarte el sentido de la verdadera identidad que tenemos en Dios. Y trata de confundirnos y nos dice, bueno, lo importante no es lo que sos, sino o cómo te percibís, ¿no? Y cuando Dios nos da una identidad, bueno, de repente viene una filosofía nueva que trata de desenfocarnos, ¿no? Y a veces es la inflación, que de alguna manera trata de robarte la provisión, ¿no? Porque nos pasa como en un tiempo en la antigüedad que decían que, bueno, los que trabajan reciben su jornal a saco roto, ¿no? Porque trabajaron todo el día, pero después parece que la ganancia está en un bolsillo roto y lo que tenés no te alcanza, ¿no? Entonces la inflación trata de robarte la provisión que viene de parte de Dios, y la inseguridad de alguna manera trata de robarte la paz. ¿Y qué hablar de la pobreza, ¿no? En Argentina, un país que produce alimento para 400 millones de habitantes, no tenemos casi el 40% de la Argentina que es pobre. Y esto podríamos decir que la pobreza te roba la dignidad. O sea, son enemigos permanentes, ¿no? Con los cuales tenemos que batallar, y esto viene todos los días te golpea, ¿no? Todos los días te golpea la inflación, la pobreza, la inseguridad, la ideología de género, solo por nombrar 4, ¿no? Pero podríamos estar un largo rato hablando de los enemigos que nosotros tenemos que enfrentar. O sea, permanentemente estas cosas asaltan nuestra mente y desafían nuestra creencia en Dios y desafían también nuestra fe, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a creer en Dios cuando están robando nuestra paz, cuando están robando nuestra dignidad, cuando están robando nuestra identidad, cuando están robando nuestra provisión. No, muchas veces nuestra fe se encuentra en una situación en la que nosotros estamos como los israelitas, ¿no? Temblando, ¿no? Y pensando, bueno, ¿qué vamos a creer? ¿A la realidad, no? ¿O vamos a creer a la palabra de Dios? Y esto es lo que les pasaba a ellos. Dice el versículo 15 de este mismo capítulo, dice, y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaban con él como 600 hombres. ¿Cuánto podría ser con 600 hombres? ¿No? Tenían un ejército contrario con 30.000 carros, 6.000 jinetes y sus caballos y gente como la arena del mar. Y cuando Saúl, que era el primer rey de Israel, pasa revista para ver
quiénes eran los que le iban a seguir, tenía solamente un puñado de 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Hay un mapa, yo quiero, para que vos puedas tratar de entender qué es lo que te quiero explicar. Este es el mapa que podríamos decir de la tierra cuando se repartió. Cuando los israelitas pasaron a la tierra de Canaán, las 12 tribus, cada una recibió una porción de tierra como heredad. Era algo que Dios había prometido. Entonces Josué repartió la tierra a cada una de las 12 tribus y en el centro, ¿no? O sea, cada una... acá vemos las porciones, ¿no?, que recibieron cada una de las 12 tribus. Y fíjate Benjamín, ¿no?, ese círculo verde que está en el medio. Benjamín es un pedazo, una porción pequeñita que está en el centro de Israel, ¿no? Saúl era benjaminita y él era rey de Israel y estaba viviendo, dice aquí, en Gabad, ¿no? Entonces todo gira en torno a la ciudad de Benjamín porque el rey Saúl, que era el primer rey de Israel, precisamente vivía allí en Benjamín. Y los filisteos acamparon en Micmas, dice. Tenemos otro mapa más que sigue, a ver si podemos pasar al otro. Aquí lo podemos ver un poco más ampliado. Vas a ver allí en el centro de la imagen el nombre de la tribu, Benjamín, que también es el nombre del área asignada a la tribu, ¿no? Y abajo hay un punto que es Gabá, donde estaba instalado el rey Saúl, ¿no? Allí tenía instalado su fortaleza y dice que los filisteos acamparon en Micmas, a un puntito negro más arriba. Fíjate que allí también, en ese tiempo, estaba Jerusalén. Aún en este tiempo, Jerusalén no pertenecía a Israel, porque estaba bajo el mando de los jebuseos, o sea, todavía no les pertenecía. Años después, más tarde, ¿no?, el rey David iba a conquistarla y le iba a incorporar también como parte de sus propios territorios. Pero en ese momento no pertenecía. Ahora, dice, sigamos con esta historia para ver el desarrollo. Dice en el versículo 13, el capítulo 13 y el versículo 17 y 18, dice, y salieron merodeadores, o sea, de los enemigos que trataban de conquistarlos en ese momento, del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Betorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Mira, tengo otro mapa para que vos puedas entender, ¿no? Ahí lo tenemos de vuelta, ¿no? O sea, tenemos los 3 escuadrones, un escuadrón que marchaba hacia Seboín, otro hacia Ofra y otro desde Bet Orón. Todos marchaban hacia Benjamín. O sea, estaban bajo asedio realmente. No tenían ninguna posibilidad, ¿no?, de poder salir victoriosos ante una situación de esta magnitud. O sea, estaban rodeados por 3 frentes. Al norte, ¿no?, por un escuadrón que estaba marchando, al oeste por otro escuadrón, al este por otro escuadrón, y en el sur, donde estaba Jerusalén, tampoco podían retroceder hacia aquel lugar, porque Jerusalén en ese entonces pertenecía a los jebuseos. Estaban literalmente rodeados por los enemigos, ¿no?, los que vienen del norte, del oeste, del este. Y el pueblo temblaba de miedo. El pueblo temblaba de miedo, tanto miedo que se escondían. ¿Sabes? Esto también me hace acordar, ¿no?, a veces cómo nosotros reaccionamos frente a todos estos enemigos que de alguna manera nos tratan de amedrentar, ¿no? A veces cuando viene la inseguridad, cuando viene alguien que te quiere robar la dignidad, la provisión, la paz, nos atemorizamos y nos escondemos, ¿no? O sea, hoy decimos, no salgas a la calle en horarios que pueden ser peligrosos porque tenemos miedo de que algo nos suceda, ¿no? Y cuando nuestros hijos tienen que volver tarde, estamos preocupados y vamos a buscarlos a la parada del colectivo, ¿no? Y caminamos y miramos para todos lados, ¿no? Y hasta a veces nos terminamos escondiendo, ¿no? O sea, encerrando, ¿no?, detrás de una reja, porque el enemigo trata de amedrentarnos permanentemente. Y ese es el trabajo del enemigo, ¿no? O sea, es tratar de que vos te sientas oprimido, amedrentado, que sientas que los recursos no vienen de parte de Dios. ¿Y qué hacemos, no?, cuando todas estas cosas nos suceden?
¿qué hacemos? Hay un principio en esta historia que la Biblia nos enseña, es que en medio de estas circunstancias, en medio de enemigos que te rodean, depende de Dios y no dependas del mundo, ¿no? Depende de Dios y no dependas del mundo. El mundo te va a decir, no tenés nada, ¿no? O sea, tenés que aliarte conmigo para poder sobrevivir, tenés que ser parte del sistema. O sea, si querés seguir adelante, tenés que ser parte del sistema, ¿no? Y tenés que comprar una nueva identidad, tenés que acostumbrarte a vivir en la inseguridad, tenés que aceptar la falta de provisión permanentemente, y la falta de paz se presenta como un recurso escaso, ¿no? que algunos tienen como un gran tesoro. Pero Dios te dice, en medio de esta circunstancia, no dependas del mundo, no hagas alianzas con el mundo, ¿no? Dice, porque el mundo pasa y los que hacen su deseo también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mirá lo que dice, continuemos con esta historia, ¿no? En el versículo 19 del capítulo 13 dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada ni lanza. Este es un detalle muy importante. Dice que en toda la tierra de Israel, en este momento, dice, no se hallaba herrero. Claro, los filisteos en esta instancia eran los únicos que tenían la tecnología del hierro. Israel no tenía la tecnología del hierro. Ellos usaban el bronce, pero no tenían la tecnología del hierro, ¿no? Y seguramente, bueno, los filisteos no querían compartir este conocimiento con ellos, ¿no? Por eso mismo, porque dice, para que los hebreos no hagan espada o lanza, ¿no? Y nos encontramos en un mundo donde muchas veces parecería ser como que nosotros estamos en una posición de inferioridad, ¿no? Porque no tenemos el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Y a veces pensamos, no tenemos el conocimiento que otros tienen, no tenemos los recursos que otros tienen, no tenemos las conexiones que otros tienen. Y muchas veces el pensar de esa manera nos hace sentir en una condición de inferioridad. Entonces terminamos abrazando, ¿no?, lo que no deberíamos abrazar para poder sobrevivir o para poder subsistir. O sea, Israel no tenía esta tecnología y a los ojos de los filisteos parecía como que no estaban avanzados, parecían inferiores en términos de sus logros en comparación con la gente del mundo. Los filisteos se negaron a compartir este conocimiento. Y el versículo 20 dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y componer sus aguijadas. ¿Saben? Las aguijadas, el resto, creo que la mayoría de las cosas las entendemos. Sabemos lo que es una hoz, ¿sí? Sabemos una hoz, lo que es un hacha, ¿sí?, para cortar madera, lo que son los azadones para remover la tierra, los arados, también para abrir la tierra, y las aguijadas. Las aguijadas eran como una vara que ellos tenían, que no era algo muy afilado, pero que servían, ¿no?, para punzar a los burros o a los asnos cuando se empacaban, ¿viste? Cuando se empacan y no quieren avanzar, ¿no? Entonces con eso, tac, es como le daban un pinchazo, ¿no? Y entonces el asno o el burro empezaban a trabajar y empezaban a poder servirlo. Ahora, fíjate qué cosa, no solo que estos israelitas no tienen la tecnología para desarrollar armamentos, ¿no?, como los que necesitaban, espadas afiladas, no solo que no tienen la tecnología, sino que tienen que recurrir a los filisteos para poder afilar los elementos cotidianos que necesitaban para la vida diaria. O sea, necesitaban afilar, como dice acá, el hacha, la hoz, los azadones, las aguijadas, los discos de arado. Y todo esto le agrega más vergüenza todavía a una situación que ya de por sí era humillante, porque era como indigno, ¿no? Es decir, como nación decir, no tenemos la tecnología que necesitamos para nuestra propia seguridad, para nuestra propia provisión, para nuestra propia paz. Y no solamente que no tenemos la tecnología y el conocimiento, sino que necesitamos ir a los que no tienen a Dios para pedirles que nos ayuden
en nuestra tarea cotidiana de poder trabajar, de poder tener paz, de poder tener seguridad, de poder tener protección. Esto le agregaba más vergüenza a una situación que ya era más que humillante. O sea, ¿cuál es el punto entonces? ¿Cuál es el punto? El punto es este, ¿no? Es que el pueblo de Dios está dependiendo del mundo cuando Dios puede darte la victoria solamente con lo que vos tenés en tu mano. Solamente con lo que vos tenés en tu mano, Dios te puede dar la victoria. O sea, Dios no necesitaba de que ellos tuvieran la tecnología del hierro y que pudieran fabricar armamentos y carros. No lo necesitaban porque Dios podía darle la victoria solamente con lo que ellos tenían en la mano. Y la Escritura se tomó, o los escritores bíblicos se tomaron el tiempo para poder registrar esto que te estoy diciendo y dejarlo como constancia en la historia. Como dice en el libro de Jueces, capítulo 3 y versículo 31, había un personaje, Sangar, en el libro de los Jueces, uno de los libertadores del pueblo de Israel en esta época que ellos vivían de alto y de bajo, ¿no? Donde se acercaban a Dios y después se iban a los ídolos y después volvían a acercarse a Dios y Dios le levantaba un libertador cada tanto. Y este libertador se llamaba Sangar. Y escuchá lo que dice de Sangar. Dice, después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. O sea, Dios levantó un libertador que con solamente una aguijada de bueyes le dio la libertad. Y no tenía una espada, no tenía la tecnología del hierro. ¿Qué podríamos decir, no, del joven David? Como dice en el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 50, dice, y así que David venció al filisteo con una honda y una piedra, hirió al filisteo y lo mató, con una honda y con una piedra, dice, y la Escritura dice, y sin espada. Y sin espada, o sea, no solamente que no tenía espada, sino que después, para terminar de rematar al gigante Goliat, vos conocés la historia, seguramente la habrás leído, le quitó la espada al gigante y con su propia espada le cortó la cabeza, pero lo liquidó con una piedra, ¿no? ¿Y qué podríamos decir de Samsón en el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 15? Y hallando una aguijada de asno, una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. O sea, una quijada, una mandíbula. Tuvo que enfrentarse hacia los enemigos. También en esta oportunidad los filisteos tomó una mandíbula de un animal muerto y dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y mató a 1000 hombres con un pedazo de hueso. ¡Wow! ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir? Que Dios no necesita la tecnología del mundo. Muchas veces nos sentimos inferiores porque decimos, che, pero yo no tengo el conocimiento, no sé tanto de inteligencia artificial, de que tanto se habla, me hablas de inteligencia artificial y no entiendo nada, ¿no? Y tal vez no pudiste terminar, no tu secundario, algunos quizás no terminaste ni el primario y uno se siente, bueno, pero yo no puedo, soy poca cosa, ¿no? Y otros dicen, no, pero bueno, yo no tengo los recursos necesarios como para poder hacer todo lo que me gustaría. Quiero decirte que no necesitas todo eso, porque quiero decirte que Dios es tu provisión. Quiero decirte que Dios es tu paz. Quiero decirte que Dios es el que le agrega dignidad a tu vida. Quiero decirte que Dios es el que te da la provisión. Y muchas veces nosotros nos sentimos menos frente a los demás, ¿no? Pero nuestra fe tambalea, ¿no? Cuando somos asediados, ¿no? Por todas estas filosofías, ideologías y pensamientos, ¿no? Del mal que permanentemente vienen y golpean sobre nuestra fe una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y parece que debilita nuestra fe hasta el punto de que ya no podemos confiar en Dios y necesitamos sumarnos uno más y ser uno más del montón, ¿no? A veces disimulamos nuestro cristianismo, ¿no? Viviendo como los demás viven, ¿no? Y quejándonos como los demás se quejan, ¿no? Como somos parte del sistema, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de ver la realidad que nos rodea. Pero quiero decirte en este tiempo que Dios no necesita de todas estas cosas para poder darte la victoria. Espero que lo veas, espero que puedas percibirlo, ¿sabes?
necesitamos percibir lo que viene del Espíritu de Dios, ¿no? No se trata de emocionalismo, ¿no? Dios es espíritu, dice la Biblia, y Él nos habla a nosotros, a nuestro espíritu, y en nuestro espíritu necesitamos percibir qué es lo que Dios quiere hacer. Dice en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 13, y esto es lo que no nos tenemos que olvidar. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Estarás encima, o sea, Dios te va a colocar encima de cualquier circunstancia adversa que te toque vivir. Dios te va a colocar sobre la enfermedad, Dios te va a colocar sobre la pobreza, Dios te va a colocar sobre la inseguridad, Dios te va a colocar sobre cualquier situación que bombardee tu vida y trate de debilitarte en tu fe. Dios te va a colocar, Él te pondrá por alto para que seas cabeza y no cola. No te quedes abajo siguiendo a toda la manada. Quiero decirte, este es el tiempo donde tenemos que darnos cuenta de que Dios quiere levantarnos. Y no se trata de lo que yo tengo, no se trata de lo que yo sé, sino que se trata de lo que Dios puede hacer en mí. Se trata de lo que Él puede hacer con mis 5 panes y 2 peces. No te olvides, por favor, lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2, dice, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ni siquiera dicen que vos vas a tener que perseguir las bendiciones o ir a buscarlas como quien busca un tesoro valioso. Dice la Biblia que Dios mismo se va a encargar de que las bendiciones te persigan y te alcancen. Y no solamente dice eso, antes de todas estas cosas, te voy a exaltar, te voy a exaltar. Y somos exaltados cuando vivimos en la fe. Y otros pueden ver, seguramente te ha pasado alguna vez, que te encontraste con algún compañero de trabajo y te dice, mira, yo no sé cómo vos podés estar tan tranquilo, ¿no?, con esta enfermedad que estás sobrellevando. No sé cómo podés tener tanta paz, ¿no?, en medio de tanta falta de provisión, de inflación que golpea. No sé cómo podés estar tan tranquilo, ¿no? Y Dios te exalta, ¿no? Dios te exalta. Porque pusiste a Dios en tu corazón. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, ¿no? Necesitamos que Dios nos exalte. Ahora, para poder hacer esto necesitamos dar un paso al frente. Tenés que dar un paso al frente. No, porque la fe no es pasiva, la fe es activa, la fe camina, la fe anda, la fe se mueve, la fe busca, la fe oye, la fe trabaja. Necesitamos aprender a dar ese paso de fe que nos lleve hacia adelante. Seguimos con nuestra historia. En el versículo 22 de este mismo capítulo que estamos leyendo dice, así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenía. Y la guarnición de los filisteos avanzó hacia el paso de Migma. O sea, el enemigo siempre avanza, ¿no? A veces pensamos que en algún momento todas estas cosas van a pasar, ¿no? Pero Jesús dijo, ¿no?, en el mundo tendrán aflicción, ¿no? Y que el carácter de los hombres en los postreros días iba a ser cada vez peor, ¿no? O sea, hombres amadores de males, inventores de males, ¿no?, aborrecedores de todo lo bueno. O sea, parece ser que es una maquinaria que nunca se detiene y que avanza y que avanza y que avanza permanentemente. Pero ante el avance del mal, vos tenés que avanzar, ¿no? Vos tenés que dar un paso de gracia, ¿no? Y dice la Biblia que las puertas del Hades no podrán detener el avance de la iglesia. O sea, cuando vos avanzás, el Hades retrocede, el infierno retrocede, el mal retrocede, porque vos estás avanzando. Pero cuando vos dejás de avanzar, entonces el mal avanza, avanza y avanza. Fíjate lo que sigue diciendo. En el capítulo 14 y el versículo 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de arma, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, porque no es difícil para Jehová salvar con pocos o con mucho. Él es un salvador. Dice la Biblia
que para Jehová no es difícil salvar con pocos o con mucho. Y lo que nosotros tenemos que entender de esta historia que nos quiere enseñar es que Dios es un salvador. Y no solamente Él quiere salvar nuestra alma, ¿no? del infierno, del pecado. Él quiere salvarte de cualquier situación contraria en la que te encuentres. Él quiere ser tu salvador. Cualquier adicción con la que estés luchando, Él es tu salvador y quiere salvarte. Cualquier inseguridad con la que estés luchando, Él quiere salvarte. Cualquier duda con la que vos estés luchando, Él quiere salvarte. Cualquier depresión con la que vos estás luchando, Él quiere salvarte. Él es un salvador, Él es nuestro salvador. Y si nosotros logramos abrir nuestros ojos y ver la realidad de Dios en nuestra vida, en nuestro presente cotidiano, entonces vamos a poder disfrutar de una bendición permanente de su presencia y de su compañía. Dice en el versículo 11 del 14, dice que Jonatán dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. O sea, Jonatán era el único hombre que tomó la decisión en todo este ejército de apenas unos 600 hombres que estaban, el único hombre que tomó el coraje de dar un paso adelante y decir, vamos a avanzar. Dios está con nosotros, algo tenemos que hacer, no nos podemos quedar en esta vergüenza y en esta humillación. Entonces Jonatán y su paje de arma salieron, ¿no? Y claro, empezaron las burlas, ¿no? Ahí están saliendo, mirá, ahí están saliendo de las cuevas, ahí empiezan a aparecer los cristianos ahora, ahí empiezan a aparecer, siempre empieza la burla, ¿no? De parte del enemigo. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y su paje de arma y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de arma, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Estaban en dos peñascos, había dos peñascos, o sea, imagínate esta historia, hay dos peñascos, ¿no? Los filisteos están arriba y ellos dos salen de su escondite donde estaban y se muestran a los filisteos. ¿Sabes? En el arte de la guerra siempre se dice, ¿no? Que el que domina el terreno más alto siempre ganará, ¿no? O sea, eso es una realidad. En el arte de la guerra, el que domina el terreno más alto siempre ganará. ¿Cuántas películas viste de guerra? ¿No? De combate, ¿no? Los hombres que nos gustan, películas de guerra moderna, de los gladiadores antiguos. En el arte de la guerra, siempre el que domina el terreno más alto es el que ganará. Y sin embargo, ellos estaban en inferior condiciones, ¿no? Porque no solamente sabían que no tenían la tecnología para enfrentarlos y dependía de ellos para poder afilar sus armas, sino que se encontraban en una posición de inferioridad, porque ellos estaban arriba y Jonatán y su paje de arma estaban abajo. Y Jonatán dijo, si nos invitan a subir es porque Dios los entregó en nuestras manos. Cuando se expusieron, los filisteos le dijeron, suban que los estamos esperando, ¿no? Y sin embargo, en las cosas de Dios muchas veces pasa a la inversa que en la sabiduría humana, ¿no? La sabiduría humana, ¿qué dice? El que está en el lugar alto siempre ganará la guerra. Pero en Dios es distinto, ¿no? Dios te dice, subí porque yo los entregué en tu mano. Y qué interesante, ¿no? Dice, y subió Jonatán, el versículo 13, trepando con sus manos y con sus pies, ¿no? Los dos, Jonatán y su paje de arma, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta la primer matanza que hicieron Jonatán y su paje de arma, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo pues una gran consternación, ¿no? Fíjate todo lo que sucedió. O sea, dos hombres, ¿no? Que tuvieron la valentía y el coraje de creerle a Dios, desafiando todos los principios, ¿no? Sabiendo que el enemigo estaba en una posición superior, pero sin embargo ellos tenían a Dios de su parte. Y dice que subieron al lugar
y mataron a todos los que estaban en la guarnición y hubo una gran consternación, a tal punto que si seguís leyendo después toda la historia, dice que hubo consternación, la tierra tembló, o sea, probablemente cuando dice la tierra tembló, ¿qué me imagino? Hubo un terremoto en ese momento, la tierra tembló, hubo un terremoto, o sea, Dios apoyándolos a ellos, entraron en un gran estado de consternación y empezaron a pelearse entre ellos y se mataban unos a otros, entre ellos mismos, o sea, todo este ejército, 30.000 carros, 6.000 jinetes, gente como la arena del mar. Y después aparece Saúl con sus 600 hombres y los empezaron a correr y perseguir y mataron a todo el ejército de los filisteos. ¡Wow! Solo dos. O sea, si vos te ponés de acuerdo con alguien más, imagínate lo que sos capaz de lograr, ¿no? Si te pones de acuerdo con tu esposa, si te pones de acuerdo con tu esposo, con tu pareja, ¿no? Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, dice la Biblia, cualquier cosa que se pongan de acuerdo, Dios la va a hacer. Porque donde hay 2 o 3 en mi nombre, allá estoy yo en medio de ellos. Entonces, quiero compartirte esta palabra y quiero dejarte esta reflexión, ¿no? De que en este tiempo donde seguramente nos sentimos abrumados, esa es la verdadera palabra, nos sentimos abrumados por todas las cosas que nos suceden, ¿no? Cuando hablamos de ideología de género, de inseguridad, de inflación, cuando hablamos de pobreza, parecen enemigos tan grandes, ¿no? Y cuando nosotros nos comparamos frente a todas estas cosas, la verdad es que nos sentimos insignificantes porque decimos, ¿cómo voy a hacer yo para poder cambiar esta realidad que me abruma y me golpea todos los días? Pero Dios te dice, no temas, yo estoy con vos, yo te acompaño, yo soy tu paz, yo soy tu provisión, ¿no? Y en este tiempo quiero decirte que esperá cosas grandes de parte de Dios. Esperá cosas grandes. No es necesario que tengamos que hacer alianzas con el mundo y abrazar, no necesitamos abrazar toda esa tecnología, no estoy diciendo que no la necesitamos y que no necesitamos aprender cosas nuevas, o sea, podemos tomar todo lo que nos ayude, pero nada puede reemplazar la ayuda de Dios, la provisión de Dios, la paz de Dios, ¿no? Quiero decirte que Dios está con vos. Quizás pasaste una semana abrumado por las circunstancias, ¿no? Vivimos un tiempo difícil, ¿no? No solamente en Argentina, en el mundo. Miraba lo que sucedió hace unos días en Israel y te puedo asegurar que mi corazón se desgarraba cuando veía personas, chicas que eran secuestradas, ¿no? Iban grupos de 10 terroristas y tomaban a las mujeres. Mi corazón se desgarraba, ¿no? Y uno dice que, ¡wow! Qué pesado que es todo esto, ¿no? Esto a veces nos abruma. Uno dice, ¿cómo salimos de todo esto? Quiero decirte que Dios es nuestra victoria. Dios es nuestro estandarte. Y si permanecemos firmes en Él, quiero decirte, Dios te va a exaltar. Dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán. Tenés paz. Cerra tu